Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches. Y si Reyes Escolano se sienta y se pone los cascos, la saludo también. Reyes Escolano, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, qué alegría volveros a tener de aquí de nuevo en esta mesa Sí. con nuestros debates Transforma España, que además venimos con muchas novedades este año. Sí. Vamos a incorporar mesas nuevas. Vamos a incorporar una mesa de mujeres que yo creo que va a ser muy interesante para que nos cuenten y darles voz. Y una mesa de jóvenes que ya habíamos hecho una aproximación el año pasado, muy estupenda, y vamos a seguir incorporando jóvenes, como el año pasado, emprendedores, periodistas y más variedad de jóvenes que también nos salen de sus problemas y de sus inquietudes también, y por qué no construir también con ellos, que también tenemos que dar voz al futuro, ¿no? A lo que tiene que venir a nuestro país y a lo que va a construir el futuro de España. Entonces, estamos muy ilusionados, muy contentos, con muchas ganas y con ganas de empezar. Y además yo este año quiero que el balance esté mucho más presente de lo que ha estado hasta ahora, y os lo digo ya a los otros en antena, además para comprometerme, en los actos y eventos, acontecimientos que organice la Fundación. Muchas gracias, ¿vale? Eso nos viene estupendamente. Sí. Quiero que estemos allí, que si en algún caso podemos desde allí hacer algún programa, fantástico. etcétera. Yo creo que tenemos que establecer ese vínculo de una manera mucho más profunda, si os parece bien a los dos. No, estupendamente. No, yo te iré contando todo lo que vamos haciendo y le vamos dando voz desde aquí de Capital Radio, que es nuestra radio compañera y amiga. Le damos voz y le damos forma. Bueno, Eduardo, llevamos 2 semanas, fue la semana pasada la rueda de prensa. Bueno, ya nos imaginábamos lo que iba a pasar, pero fue la rueda de prensa del prófugo, del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Dijo lo que dijo. A partir de ahí se ha generado un debate intenso sobre hasta dónde se puede llegar para alcanzar la investidura de un gobierno de la nación, y esto pues está trayendo todo lo que está trayendo, que no es poco, y además lo va a seguir haciendo en las próximas semanas. Así que de esto vamos a hablar. Sí. Vamos a poner un poco la lupa sobre la propia Constitución y sobre hasta dónde podemos estirar el chicle, como decía Felipe González. ¿No? Sí, yo creo que hablar de la Constitución, aunque España ha tenido en la época constitucional, que coincide con la edad contemporánea, 11 o 12 constituciones, esta es prácticamente la única que se ha hecho por consenso. Sí. No es una constitución que se puede llamar conservadora, ni liberal, ni reaccionaria, ni socialista, nada. Es una constitución que se hizo por consenso. Y por tanto marca un hito que además abre la puerta a la democracia que llevamos disfrutando muchos años. España terminó la Edad Moderna en 1789, cuando la Revolución Francesa, habiendo sido el imperio más importante de la modernidad. Y sin embargo tenemos una edad contemporánea en la que hemos sufrido más que hemos disfrutado. En esa edad contemporánea hemos tenido 4 guerras civiles, la última de las cuales en la mitad del siglo XX, de una crudeza como son todas las guerras civiles, pero una crudeza difícilmente descriptible. Entonces para salir del régimen de la dictadura posterior a la guerra, se hace una transformación, la transición, en la cual
todo el mundo, vencedores y vencidos, están de acuerdo en la reconciliación. Yo creo que es lo más importante que se ha hecho en esta edad contemporánea que vivimos y, por tanto, no debemos poner en peligro ese espíritu de conciliación, de reconciliación nacional que consagra nuestra Constitución del 78. Desgraciadamente estamos en el momento de mayor peligro de esa democracia y de esa reconciliación. Otra vez, por causa de los independentismos, de los separatismos, nos encontramos en un momento muy complicado. Yo creo que poner en peligro la Constitución del 78 es asumir un riesgo que no hemos asumido en muchísimo tiempo. Pero no solo eso, es que ponemos en riesgo la supervivencia de la democracia. Es decir, si se termina la Constitución, habría que ver si fuéramos capaces de seguir en democracia. En todo caso, un país que ha vivido 4 guerras civiles en 150 años, me parece una temeridad el ponernos otra vez al borde del precipicio. Y sin embargo, ahí estamos. ¿Por qué estamos ahí? Pues porque las exigencias de los separatistas para apoyar la investidura del candidato del PSOE, de Pedro Sánchez, es exigir primero una amnistía, que ahora lo hablaremos, según dicen casi todos los expertos, por no decir todos, porque hay alguno que no, entienden que es frontalmente contraria a la Constitución. Hay que recordar que amnistía tiene la misma raíz que amnesia, que es olvidar. Oiga, no olvidemos la reconciliación, no olvidemos a dónde hemos llegado en el pasado, ¿no? Dicen, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. No nos olvidemos del pasado. Y además aquí puede ocurrir que se repita en un espacio muy breve de tiempo. Claro, entonces eso es... Y eso es poner en riesgo la Constitución. Padres tiene la Iglesia para decirnos hasta qué punto la amnistía cabe o no cabe en la Constitución. Pero además de eso, la otra exigencia del independentismo, liderado por el prófugo Puigdemont, es hacer un referéndum de autodeterminación. Ese no se puede discutir si es abiertamente contrario a la Constitución, es ir contra la esencia de la Constitución. Eso sí que lo es, sin duda. De manera que esas dos exigencias hasta el momento de unos señores que tienen el 1,6% de los votos de la ciudadanía española, pues no se entendería bien. Para no precipitar acontecimientos, hemos llamado a que esté uno de los mejores expertos en Derecho Constitucional, que es el profesor Tajadura, que además acaba de escribir un artículo muy brillante. La tercera de ayer de ABC, magnífica, maravillosa, me la he leído y eso es bastante indiscutible. Entonces, por eso querría que hoy nos acompañara y nos dijera hasta qué punto entiende él que por un lado la amnistía y por otro lado el referéndum, la consulta, como se quiera llamar, de autodeterminación, entiende que están en contra de la Constitución. Pero ya digo, como colofón de esta introducción al problema de hoy es: no juguemos con las cosas de comer. De las cosas de comer, la más importante que tenemos es la reconciliación de los españoles que consagra la Constitución. No volvamos a pelear. Pues Javier Tajadura, que es doctor en Derecho, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco y creo que ya nos escucha al otro lado de la línea telefónica. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Magnífica, por cierto, y te lo tengo que decir, esa tercera de ABC de ayer y muy aleccionadora, ¿no? Sobre todo lo que está pasando. Ha hecho una introducción, Eduardo, no sé si tú quieres también hacer primero una primera composición del lugar, ¿no? ¿De dónde estamos? Coincidiendo plenamente, ¿no?, con todo lo que ha dicho Eduardo, es que tenemos que subrayar que salvo que incurramos en un formidable ejercicio de falsificación de la realidad y de la historia, la Constitución del 78 es la que ha reportado a los españoles el más largo periodo de paz, libertad y bienestar de nuestra secular historia. Es no prácticamente la única, es la única que se ha hecho por consenso.
es la que ha permitido solucionar por consenso los grandes problemas históricos que llevábamos arrastrando pues 200 años, desde el problema militar, la continua intervención del ejército mediante pronunciamientos. Llegamos a exportar esa palabra, ¿no? La palabra pronunciamiento, intervención del ejército para dar un cambio político, problema militar, problema religioso, el problema de consenso sobre la forma de la jefatura del Estado. Todo fue posible consensuarlo en el 78, pero quisiera introducir un matiz porque está en la base de alguno de los problemas que vamos a tratar hoy, el tema territorial. No fue posible consensuar el tema territorial. El tema territorial quedó abierto. Por lo tanto, la Constitución del 78, que es magnífica y que hay que salvarla porque es la única garantía de que haya democracia en España, por supuesto, por el progreso que ha supuesto y es la única garantía de democracia en España, esa Constitución está sin terminar, ¿eh? Lo decía el profesor Rubio Llorente. Nuestro problema no es tanto reformar la Constitución como terminarla. Quedó incompleta, quedó incompleta. Entonces, porque sobre ese tema había posiciones, la palabra federalismo asustaba a algunos, no querían que España fuera un Estado federal, otros que no fuera centralizado, y al final pues surgió una fórmula que es aplazar el problema mediante el principio dispositivo. Ya veremos qué hacemos, y ya hemos visto lo que hemos hecho comunidades autónomas, pero bastante disfuncional, ¿no? Con un reparto de competencias muy disfuncional, como han señalado pues ilustres juristas como el profesor Muñoz Machado, etcétera. Entonces ese problema territorial sigue abierto. Y lo triste es que a la hora de afrontar ese problema, pues son siempre los nacionalistas o incluso los independentistas los que lo llevan la voz cantante. Siempre estamos discutiendo sus insensateces, ¿no? Ahora estamos viendo. O sea, me da igual la insensatez de poner una cláusula de un referéndum de autodeterminación en la Constitución como la propuesta confederal de destruir el Estado y hacer una confederación del Endacari Urkullu el otro día. Estamos discutiendo esas insensateces en vez de discutir las propuestas para terminar la Constitución que debieran formular los partidos vertebradores del sistema, el Partido Popular y el Partido Socialista, que se tendrían que poner de acuerdo para terminar la Constitución y resolver y afrontar el problema territorial. Pero es que estamos acentuando un problema que viene de atrás, y es que por esa falta de acuerdo entre los partidos centrales, cada vez que había que investir a un presidente de gobierno o cada vez que hay que aprobar unos presupuestos generales del Estado, preferían los partidos centrales pactar con los nacionalistas, y eso siempre tenía un coste, que no era cerrar la Constitución, sino era hacer más concesiones, darles un mayor techo competencial y aumentar las disfuncionalidades. Y hemos llegado ya hoy a un momento en que, digamos, ese mercadeo, esa subasta, pues alcanza unos límites insospechados, ¿no? Entonces yo creo que eso viene de atrás, Y ya sobre las cuestiones... Sí, continúa. No, ya sobre las cuestiones, que la amnistía es inconstitucional, es que es indiscutible, pero es que no lo discutía nadie hasta antes de ayer. Ni siquiera el presidente del gobierno. Por eso digo. Entonces, esto es lo más fácil del mundo. No tiene mucho mérito explicar que la amnistía es inconstitucional. Entre otras cosas, porque es que ya fue debatida, como la autodeterminación. Hubo un diputado en las Cortes Constituyentes que era profesor de esta casa de la Universidad del País Vasco, Letamendia, que propuso incluir en la Constitución una cláusula que permitiera el referéndum de autodeterminación, el derecho de autodeterminación. Esa enmienda, la enmienda Letamendia, lleva su nombre, fue rechazada por unanimidad. Pues no es que no se debatiera el tema, ¿no? Sino que se debatió y se rechazó por unanimidad. Lo mismo ocurrió con la amnistía. La amnistía es una facultad que algunas constituciones, como por ejemplo la francesa o la portuguesa, pues al regular el Parlamento dicen una facultad del Parlamento será conceder amnistías. En sede constituyente hubo dos enmiendas de un diputado del Partido Socialista Popular y otra de un diputado de UCD, que al regular las funciones de las Cortes, dijeron vamos a poner junto a función legislativa, función presupuestaria, la de aprobar amnistías. Fue rechazada también contundentemente. Dicen, no se considera oportuno, la facultad de conceder amnistías no va a ser una facultad de las Cortes, porque en el Estado constitucional ya no hacen falta más amnistías que la ocurrió antes, que esa sí que fue imprescindible. Luego el tema ya se debatió y ya se resolvió. Otra cosa es que ahora se quiera reformar la Constitución y dicen, no, vamos a ampliar las facultades de las Cortes para que entre ellas esté la de conceder amnistías. Pero sin reformar la Constitución y atribuir esa facultad a las Cortes, pues claro que es radicalmente inconstitucional. Entonces, esa ya solo por ese argumento, no bastaría decir esto está resuelto y está rechazado. Pero luego, claro, hay que ver ya
ya no solo los debates constituyentes, sino cómo quedó la Constitución, cómo quedó en cuanto a la regulación del derecho de gracia. Y ahí sí que lo único que se aceptó es que, como en casi todos los estados de derecho de nuestro entorno, la facultad de conceder indultos individuales, que el gobierno, con arreglo a la ley, pudiera conceder indultos individuales. Pero indultos individuales, se prohibió expresamente indultos generales. Hay una prohibición expresa, por si acaso, de indultos generales. Sería absurdo entender... Hay una prohibición expresa a los indultos generales. Sí. Bueno, cuando dice, entre las prerrogativas del jefe del Estado, artículo 62, el rey ejerce el derecho de gracia, con arreglo a la ley, que en ningún caso podrá conceder indultos generales. Hay una prohibición expresa de indultos generales. Esa prohibición expresa de indultos generales lleva la de las amnistías. Y que no diga nadie, es que no están prohibidas las amnistías, solo están prohibidos los indultos generales. Lo contaba muy bien el otro día el profesor Virgilio Zapatero, ¿no? Contaba una anécdota que es muy divertida, pero es muy ilustrativa, ¿no? Contaba del profesor Recasens Sitchin que una vez en una estación de tren en Alemania se subió una persona al tren, pretendía subirse con un oso. Pretendía subir al tren con un oso. Y entonces, naturalmente, va el revisor, un encargado de la estación, y dice, mira, ¿no ve el cartel? Prohibido subir perros al tren. Prohibido subir perros al tren. Y él dice, no, yo no llevo un perro, llevo un oso. Y bueno, entonces, es evidente que si está prohibido subir con perros, está prohibido subir con osos. Pues los perros son los indultos generales y el oso es la amnistía, que es mucho más que un indulto general. Porque ¿qué tienen en común y qué tienen diferente? El indulto general o la amnistía lo que tienen en común es que es para una pluralidad de personas. A diferencia del indulto individual, que es para una sola persona, el indulto general o la amnistía es para una pluralidad de personas. Pero así como el indulto solo borra la pena, la amnistía borra el delito mismo, como si no se hubiera cometido el delito y por lo tanto se le puede aplicar incluso a alguien que no ha sido todavía condenado o procesado. Es decir, tiene mucha más relevancia y trascendencia, mucha más gravedad la amnistía que el indulto general. Porque si están prohibidos expresamente los indultos generales, no se consideró necesario decir están prohibidas las amnistías, porque va de suyo, como los perros y los osos. Eduardo. Sí, dos puntualizaciones, Javier, y gracias por lo que has dicho, y un comentario. Las dos puntualizaciones son: yo estaba en la cátedra de Ruiz Jiménez cuando el profesor Recasens Sitchin contó la anécdota de la estación en Alemania del perro y el oso, y lo recuerdo perfectamente. Segunda puntualización. Es verdad que yo he dicho prácticamente es la única por consenso y tú me dices no, es la única. Yo el prácticamente lo pongo por la Constitución de 1808, que no sé si entonces se hablaba de consenso, pero fue por unas mayorías muy claras. Claro que estaba Napoleón sobre el 90% del territorio español, ¿no? Y el comentario. Yo creo que ya hemos tenido un precedente, a mi juicio, muy lamentable, con el delito de sedición que desaparece del Código Penal. ¿Por qué? Porque así como el indulto que se dio a los rebeldes o a los sedicentes, me parece que, bueno, pues el perdón es un acto de generosidad. Los romanos decían que la característica del vencedor era la magnanimidad, el tener la capacidad de perdonar y de olvidar. Sin embargo, la amnistía es no borrar la pena, es borrar el delito. Entonces, aquí hemos ya quitado un arma de defensa de la democracia, que es condenar el delito de sedición. Si ahora dijéramos que se amnistía a unos señores que han ido contra la Constitución y contra la democracia, les estamos abriendo la puerta no solo a ellos, que quieran volver a hacer lo mismo como han anunciado en repetidas ocasiones, sino a cualquiera que quiera dar un delito contra la democracia. No podríamos condenarles en el futuro. Yo creo que la gravedad de esta amnistía es que es otra manera de dejar inerme la democracia, que queda al riesgo, sin defensa posible contra cualquier ataque que quieran en el futuro hacer contra ella. Javier.
Totalmente de acuerdo. Es el paso primero, que fue ya muy peligroso y muy criticable, es despenalizar o suprimir el delito de sedición, de modo y manera que ahora, si cualquiera diera un golpe civil, digamos, sin un ejercicio masivo de violencia, etcétera, contra el orden constitucional, eso no estaría tipificado, porque lo de los desórdenes públicos no vale, ¿no? Entonces, entonces esto es un paso más, porque la Constitución ya está inerme, digamos, el orden constitucional ya está inerme mientras no se introduzca en el Código Penal un tipo penal específico que colme la laguna que creó el legislador conscientemente al suprimir la sedición. Pero claro, esto es un paso más, porque esto lo que viene a hacer es deslegitimar la respuesta que en el pasado se dio a la rebelión. Es decir, es como considerar que fue injusto que el Estado se defendiera, cuando no es que sea justo, injusto, oportuno e inoportuno, sino que es necesario y obligado. El Estado no pudo responder de otra manera al golpe de Estado del 17 que mediante el Código Penal. Pero cualquier Estado de Derecho del mundo no tiene otra. No es que tenga una opción, es que está obligado a defenderse utilizando el Código Penal. Entonces la amnistía sería decir, no, fue injusto, fue injusta esa respuesta, fue injusta esa reacción. Y dando un paso más, lo que la amnistía vendría a decir es que si fue injusta que el Estado se defendiera, fue justo intentar destruirlo y animar a que lo vuelvan a hacer. Por eso estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, que es gravísimo. Claro, esta es la parte. El sentido político es demoledor. Esta es la parte que a mí más, o sea, yo intentaría hoy hacer un ejercicio muy pedagógico, ¿no?, de lo que todo esto significa, porque yo entiendo que hay una parte jurídica y además también te quiero ahora, Javier, pero os quiero preguntar un poco por eso, porque quiero saber también, ponerme en el otro lado, quiénes los que defienden que se puede hacer, por qué dicen que se puede hacer, ¿no? Pero sobre todo en el efecto, es decir, si tú efectivamente suprimes o anulas o eliminas el delito, ya no solamente el delito de convocar un referéndum o de declarar la independencia, porque de hecho el propio Puigdemont ha hablado de la unilateralidad, es decir, de volverlo a hacer. La malversación de fondos públicos, es decir, todos los políticos han cometido un delito de malversación de fondos públicos también quedan amnistiados cuando desaparece ese delito. Y si el régimen democrático del 78 es injusto, ¿por qué no se va a amnistiar a los terroristas? También. Que mataron porque iban contra ese régimen, parece ser. Pues se podría, y además tendríamos que devolverles el dinero que se les ha perjudicado por las penas de cárcel que se les ha puesto, es decir, que sería volver el sistema del revés, ¿no? Yo creo que... ¿Podría llegarse a ese extremo? Pues yo creo que si se abre la primera piedra del dique, que es la Constitución, ¿por qué no se va a abrir la segunda? Yo creo que la única garantía formal, y yo sería favorable a que vuelva a restablecerse el delito de sedición, vale. La única garantía es no tocar, es decir, no dejar ni por soñación que nadie piense que esto es que el régimen es un régimen injusto o que los delitos de la ETA fueron delitos políticos, cuando un asesinato no es un delito político por definición, un asesinato contra un inocente, ¿no? Javier. Sí, totalmente de acuerdo. Es imprescindible cuanto antes introducir un tipo penal de defensa del orden constitucional equivalente al que era el antiguo delito de sedición. Eso sí, eso es imprescindible. Y una vez, si llegara a prosperar, que yo todavía confío que esto no vaya a salir adelante, pero hecha una amnistía para los insurrectos de Cataluña del 17, los siguientes en pedir la amnistía sería para los condenados por ETA que todavía están en prisión, son en torno a 2 centenares. Sería un precedente nefasto, pero es que ya demoledor, o sea, ya solamente con esta, digamos, el golpe sería casi mortal para la Constitución. Es que yo recuerdo que una de las condiciones, por ejemplo, que se ponen dentro de esa amnistía, es que se incluya dentro de la amnistía a una persona que está condenada no por un delito cometido en el 1O, sino por un delito de malversación de fondos cometido en el ejercicio de su cargo como presidenta del Parlamento de Catalán, que es Laura Borràs. Sí. Entonces, si eso se hace, no solo afectará a Laura Borràs, afectará a todo el que haya cometido un delito de malversación de fondos públicos. ¿O no? No lo sé, ¿eh? Yo es una cuestión que me planteo. Habría que ver los términos de la amnistía. Exactamente, sí.
el encaje pero va a ser muy complicado hasta para ellos, eso, el encaje para que no sirviera para otra persona que está fragmentando contratos en Sevilla. Por ejemplo. Y además hay un principio superior en nuestro ordenamiento jurídico que consagra la propia Constitución, que es el principio de igualdad ante la ley. Bueno, si usted a este señor que se ha llevado dinero lo indulta, a mí que me he llevado dinero, ¿por qué no me indulta? Si la ley es igual para todos, esto rompería esta medida aparentemente de magnanimidad. Lo que vendría es a cargarse un principio fundamental, que es el principio de igualdad ante la ley. Que es el principio de igualdad ante la ley. Tenemos que hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida, que está siendo apasionante. ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero? Con Darwinex es posible y funciona así. Operas un universo de más de 1.500 instrumentos financieros en condiciones competitivas, con nuestro broker o a través de Interactive Brokers. Y aquí viene lo bueno. Mientras operas, construyes tu track record para nuestra gestora que te paga por tu éxito. Llevamos más de 10 años impulsando el talento. Hemos atraído más de 95 millones de dólares de capital inversor y pagamos a nuestros mejores traders cientos de miles de euros al año en comisiones de éxito. Darwinex, donde no pagas de más y cuanto mejor operas, más cobras. ¿A qué esperas? Tu capital está en riesgo. El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros. Datos actualizados en agosto de 2023. Transforma España. Las 9 de la noche, 1 hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, seguimos en nuestro debate Transforma España aquí en el Balance. Javier, antes de que pasemos a la segunda parte, digamos, al segundo escalón de este ataque, ¿no? De que sería los referéndum. Yo sí quiero, porque nuestros oyentes entiendan, te lo decía antes, ¿por qué hay incluso juristas que están diciendo que sí es posible incluir la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico? Y cuál sería la respuesta, ¿no? a esos argumentos. Javier, no sé si estás al otro lado. Sí. Javier, ahora, ¿ya me escuchas? Sí. ¿Me has escuchado lo que te he dicho? No te he escuchado la pregunta. Te decía que antes de dar un paso al segundo escalón, que sería ya la segunda parte de la afrenta, del ataque o de esto que es el tema del referéndum, etcétera, yo quería un poco, por explicarles a nuestros oyentes brevemente. Es evidente que hay juristas o hay gente que está diciendo que sí que es posible incluir o introducir una ley de amnistía en nuestro ordenamiento jurídico. ¿En qué se basan y cuál sería la respuesta a esos planteamientos? Has explicado muy bien ahora, Eduardo, al final, antes de la pausa, que supondría una amnistía una violación flagrante del principio de igualdad ante la ley. Por supuesto. Entonces, los que son favorables a la amnistía dicen, ya hay muchos casos de violación del principio de igualdad ante la ley. Cada vez que se concede un indulto individual, se está violentando el principio de igualdad en la aplicación de la ley. La concesión del indulto individual implica eso. ¿Pero por qué es posible conceder el indulto individual? Porque la Constitución lo permite expresamente. Es decir, la Constitución, la única forma que permite excepcionar esos principios del Estado de Derecho, la exclusividad del Poder Judicial, la igualdad en la aplicación de la ley y la propia seguridad jurídica, para poder excepcionar eso tiene que estar previsto en la Constitución que se pueda excepcionar. Y en el caso de los indultos individuales está previsto que se podrá ejercer el derecho de gracia y conceder indultos individuales. Para una violación del principio de igualdad de la ley ante la ley de mucha mayor envergadura como es la amnistía, si estuviera previsto en la Constitución, como lo está en la alemana, en la francesa, sí, o la portuguesa, en otras, podría. Pero si el constituyente no lo recogió, no vale, insisto, el único argumento que dan es que como no hay una prohibición expresa,
todo lo que la Constitución no prohíbe está permitido. Eso no es cierto. Ese principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, eso solo opera en relación con los ciudadanos, el principio pro libertad. Pero en relación con los poderes públicos no opera de que puedan hacer cualquier cosa. En los poderes públicos, incluido el legislador, está limitado por la Constitución y por los principios que la Constitución recoge. Y si esa Constitución no le permite al legislador excepcionarlo, y la nuestra no lo hace, yo creo que no es sostenible jurídicamente decir que quepan en la Constitución las amnistías. Bueno, vamos con la otra cuestión, porque en la rueda de prensa que no fue rueda de prensa, porque por supuesto no hubo preguntas, en la comparecencia que hizo el otro día Puigdemont, es cierto que él no habló específicamente del referéndum, pero él introduce un matiz en su discurso que es la llamada unilateralidad, que es como decir, lo que hicimos lo vamos a volver a hacer, ¿no? Yo lo entendí así. Lo hago yo por mi cuenta sin tener en cuenta a los demás y, por tanto, sin tener en cuenta la Constitución y el Estado de Derecho. Como desde el momento en el que se aprueba la amnistía, ese delito ya no existe, yo puedo volver a hacerlo. Claro. ¿No? Claro. Sí. Entiendo que es así. Sí. Pues esto es más grave todavía. Es decir, porque hemos dicho no, es decir, desde las posiciones que defienden, digamos, la negociación en acuerdo, dicen, si no ha hablado del referéndum, digo, no ha hablado del referéndum porque no ha hecho falta. Claro. De todas maneras, con toda la gravedad que estamos hablando que supondría una amnistía, que es de alguna manera el comienzo del derribo de nuestro edificio constitucional, que es el techo que protege nuestras libertades, la autodeterminación, llamémosle como la llamaremos, la unilateralidad, la consulta, el referéndum, tiene mayor gravedad. A mi juicio, Javier me puede corregir, pero a mi juicio, la Constitución nuestra, como todas, tiene un sustrato, y la nuestra la expresa, y a mi juicio, en el artículo 2, que dice que la Constitución se basa en la indisoluble unidad de la nación española. Entonces, si se permitiera esa ruptura de la unidad de la nación española, yo creo que hay que señalar muy al comienzo dos cosas. Esto es el fin de la Constitución, del Estado de Derecho, pero no es la separación de Cataluña. El que se crea que se separa Cataluña y se ha terminado está equivocado. Alguien con sus cabales puede pensar que dándole el derecho de autodeterminación a Cataluña no lo pediría el País Vasco. Y pidiéndolo y dándosele al País Vasco no lo pediría a Galicia, y dándosele a Galicia y al País Vasco no lo pediría a Navarra, y con Navarra y Galicia y el País Vasco y Cataluña no lo pediría a Valencia o no lo pediría a Baleares. Oiga, usted no quiere la independencia de Cataluña, usted quiere acabar con España. Y ahí, en eso tenemos que tienen que hablar los catalanes o los vascos o los gallegos, tenemos que hablar todos. Luego, eso no es ir contra la Constitución, es ir contra el Sancta Sanctorum de la Constitución, es ir contra la parte más pétrea de una Constitución como la nuestra, que ahora Javier nos ilustrará, pero que se puede reformar. Pero, oiga, hay un sustrato que no se puede reformar, que es la indisoluble unidad de la nación española. Entonces, yo creo que con todo lo gravísima que es la amnistía, me parece que el referéndum le supera en gravedad. Yo creo que el artículo 2, ese sustrato de la nación española, es intocable. No se puede tocar. Y estamos jugando por el cambalache de una presidencia del gobierno, de una legislatura. No es proporcional que acabemos con nuestro edificio constitucional. Esa es mi impresión, por lo cual el referéndum tiene todavía más gravedad que la amnistía. Javier. Totalmente de acuerdo. O sea, ese referéndum vendría a destruir el Estado. En realidad, el problema es que aquí no tenemos, a diferencia de otros países, por ejemplo, en Alemania se ha planteado también la posibilidad de que haga un referéndum. En Italia se ha planteado también por parte del Véneto. Los asuntos han llegado al Tribunal Constitucional de Alemania y de Italia y han reproducido exactamente lo que dice Eduardo, ¿no? Dice, la unidad del pueblo alemán, la unidad del pueblo italiano, la unidad del pueblo, del soberano, del Estado, es previa a la Constitución.
Por lo tanto, no puede haber ningún referéndum de autodeterminación. Y dicen más tribunales constitucionales de Alemania y de Italia, en sentencias de hace 10 años, 8 años, no muy antiguas. Viene a decir, ni siquiera se podría reformar la Constitución alemana o la Constitución italiana para introducir tal posibilidad. Porque eso es un núcleo intangible. Es decir, le dice a los bávaros o a los venecianos, ni siquiera se puede incluir mediante reforma constitucional. Es que la idea de referéndum de autodeterminación es contraria a la idea misma de Estado y a la idea misma de Constitución. La idea de Estado, el Estado de Maquiavelo, es lo permanente. Un Estado, por definición, es algo permanente, no puede ser provisional. Los Estados son permanentes y un Estado que tuviera referéndums de autodeterminación sería provisional, sería una cosa distinta, no sería un Estado, sería una confederación de Estados, como la Unión Europea, una organización. Si uno quiere se va, pero eso no es un Estado. Es contrario a la idea de Constitución porque la Constitución es la norma suprema del ordenamiento y tiene una supremacía incondicionada. No es suprema hasta que tú te vayas, es suprema siempre. Entonces es un oxímoron decir que puede haber una autodeterminación constitucional o una cláusula. Lo que pasa es que nuestro Tribunal Constitucional, mucho más, a mi juicio equivocadamente, nuestro Tribunal Constitucional, a diferencia del italiano o alemán, les ha dicho, si ustedes quieren hacer un referéndum de autodeterminación, eso es totalmente inconstitucional con la Constitución vigente, pero pueden pedir que se reforme y por la vía del 168, pero como dice Eduardo, tenemos que hablar y pronunciarnos todos, claro, porque el 168 exige un referéndum nacional de todos los ciudadanos, dice el tribunal que se podría incluir jurídicamente una cláusula que permitiera referéndums de autodeterminación. Yo creo que el Tribunal Constitucional Español se equivoca, que tiene razón el alemán o italiano, que ni siquiera por vía de la reforma constitucional, pero bueno, por la vía de la reforma constitucional no es por la vía unilateral, es por la vía de un procedimiento agravado que exige 2/3 de los diputados, claro, 2/3 de los decir. senadores, disolución de Cortes, otra vez 2/3 diputados, 2/3 senadores y referéndum nacional que votamos todos. Claro, esto no es aquel acuerdo de Rajoy y Zapatero para cambiar el límite aquel del déficit. No, esto es un acuerdo por la vía de la estoy muy de acuerdo con eso y por eso hablo del substrato, lo que está debajo de la Constitución, sobre lo que se apoya la Constitución, es la unidad de la nación española. Entonces, esto, yo decía, es indisponible a nadie, ni al gobierno ni a nadie. Usted eso no lo puede tocar. Pero si aceptáramos con el Tribunal Constitucional nuestro, también a mi juicio equivocado, eso tendría que ser un referéndum de todos los españoles después que los 2/3 del Congreso y del Senado estuvieran de acuerdo con la modificación, se disolvieran y después hubiera referéndum. Quiero decir, yo siempre he pensado, la consulta sería posible en sí misma, sí, ¿vale? La consulta sería posible. Lo que no es posible es la reforma de la Constitución, salvo que sometas esa reforma a referéndum. Es decir, al final tiene que ocurrir algo que ellos no quieren, que es que se pronuncie el 100% del pueblo español. Claro, también puede ocurrir una cosa, que llegados a esa circunstancia, el pueblo español les diga, que os den, ¿no? Ya, pero yo creo que en eso no va a pasar, ¿no? En eso, con los tribunales constitucionales, ni eso se podría. Es como si ahora por referéndum se dijera, vamos a quemar el Museo del Prado. Porque somos mayoría, sí. Hombre, mire usted, las meninas, que sí, que fueron muy valiosas en otro tiempo. Pero las quemamos. Eso no es disponible. Vale, sí. Pues esto, la unidad de España, no es disponible ni siquiera para la totalidad del Estado. Pero muchísimo menos para una parte del Estado. Eso yo creo que es completamente imposible. Y estamos, en definitiva, tanto en el tema de la amnistía como en el del referéndum, estamos diciendo, hay un proverbio que Javier se acordará en la carrera, que nos decía, fiat justitia aut pereat mundus, que se haga la justicia aunque perezca el mundo. No se trata de eso. Lo que se trata es de decir, cambiemos el mundo, que no perezca, pero respetando la ley, sin ir más lejos como se hizo la transición. Entonces, aquí lo que está no es lo político contra lo jurídico. Aquí estamos lo político contra lo político y lo jurídico, las dos cosas. Tanto la amnistía como el referéndum van en contra de la Constitución, pero van en contra del pueblo español. En contra. Y por tanto, pues no se puede hacer, y lo siento mucho. Y si a usted no le gusta, pues lo siento.
Lo que pasa es que, llegados a ese punto, Javier, ahí hay un... Es decir, eso sí que es una imposibilidad. Es decir, la amnistía, entiendo que el gobierno puede intentar forzar la situación para llevar al Parlamento algún tipo de ley con algún eufemismo de estos que se han inventado en estos días, pero el referéndum es imposible. El referéndum es imposible. Bueno, también como para la amnistía van a buscar, digamos, trampas, eufemismos, para el referéndum podrían buscar trampas, eufemismos y ampararse, utilizar el 92, que es consultivo, diciendo que es meramente consultivo, haciendo mucho fraude, porque por más consultivo que sea, es para someter una decisión a la totalidad de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional ha dicho que no puede hacerse referéndum sobre cosas que impliquen una reforma de la Constitución, pero podría utilizar el del artículo 92, y solamente la utilización del 92 ya destruye la nación, porque ya es conceder a una parte de la población española la facultad de pronunciarse sobre algo que nos afecta a todos. O sea, por eso, ojo, hasta la aplicación del 92 del referéndum consultivo, diciendo que solo es consultivo, aun admitiendo que pueda ser para solo una parte del territorio nacional, ya sería muy peligroso. Podría intentar esa vía. Sí. Yo, de todas maneras, las noticias que tengo del Partido Socialista es que tragarían una amnistía, pero de ninguna manera un referéndum. El problema es el que tú has dicho antes, Federico, que si Puigdemont dice que o referéndum o no hay investidura, pues ¿dónde estamos? Y yo creo que estamos en un momento, creo que el más grave desde el 23 de febrero del 81, o quizá de mayor gravedad, porque el otro vimos que fue resuelto por el gobierno de turno con toda limpieza, a diferencia de lo que parece que va a suceder ahora. Pero, en fin, sin adelantar acontecimientos, yo creo que tanto el uno como el otro, teniendo distinta gravedad, porque uno ataca a la Constitución y otro al corazón o al sustrato de la Constitución, los dos son gravísimamente perjudiciales para España. Por abundar en lo que ha dicho Eduardo, nosotros explicamos, toda norma tiene un autor, ¿no? O sea, y la Constitución, como no es la excepción, la Constitución es obra del poder constituyente. Sí. El poder constituyente es el pueblo español o la nación. Hay que distinguir el autor y la norma. La norma se puede reformar, sí, pero para lo que no se puede nunca reformar la norma es para destruir a su autor. Entonces, desde un punto de vista lógico, cronológico, histórico, la nación o pueblo está por encima de la Constitución, que es su autor, es el prius. Entonces, es un límite siempre a la reforma de la Constitución el mantenimiento de la supervivencia de su autor, la unidad del pueblo y de la nación española. Eso de pura lógica, aunque el Tribunal Constitucional no lo entienda. Y luego recordar la célebre frase de Lincoln, del presidente Lincoln, que decía: la secesión, o el derecho de secesión, derecho de autodeterminación, derecho a decidir, llámese como se llame, decía, es la antesala de la anarquía. La antesala de la anarquía. Por lo tanto, es incompatible con la idea de Estado de Derecho y de seguridad jurídica. Porque si uno se pueden marchar, como decía Eduardo, después los demás. Y entonces es la destrucción absoluta del Estado y es el caos. Es incompatible con el Estado de Derecho, con la categoría de Estado de Derecho, que es una categoría del derecho español, y no nos olvidemos del derecho europeo. Sí. El derecho europeo. Es que sería no solamente inconstitucional, abundo una idea, sería contrario al derecho europeo, porque unilateralmente a una parte de la población española se le estaría dando la posibilidad de destruir el mercado único europeo, el espacio de seguridad y justicia, etcétera. Os planteo otra cuestión, porque claro, al final todo este debate va a seguir. Ayer no sé si fue ayer o antes de ayer, no, la semana pasada, perdón, el jueves, el presidente Feijóo por la mañana soltó esto de habría que negociar o habría que hablar o llegar a un acuerdo sobre el encaje territorial o sobre el encaje de Cataluña en la Constitución, ¿no? Luego le corrigieron por la parte, no era exactamente así, pero sí que parece o aparentemente parece necesario sentarse a replantear a lo mejor algunas cuestiones del modelo territorial. Bueno, yo creo que Javier lo ha atisbado diciendo que esta Constitución no está terminada. Claro. Y yo no solo estoy de acuerdo con Javier en lo que dice que la falta de acuerdo entre los dos partidos centrales, nucleares de nuestra democracia,
hoy el Partido Popular y el PSOE podrían llegar a un acuerdo ahora y estaríamos solventando este problema, sino que lo peor que nos ha pasado desde el 78 es la falta permanente y continuada de acuerdo entre esos dos grandes partidos. Pero, en fin, dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Ojalá llegue un momento en que los dos partidos, es decir, el 85% de la población y el 75% del Parlamento, llegaran a un acuerdo. Y todas estas cuestiones nucleares y constitucionales se solventaran, como ha dicho Javier, termináramos la Constitución. Javier. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Feijóo dijo bien, pero efectivamente los primeros que se tienen que sentar, negociar, elaborar y hacer la propuesta son el Partido Popular y el Partido Socialista. Y esa propuesta presentarla a las comunidades autónomas, presentarla a las fuerzas nacionalistas. Lo que pasa es que bien es cierto que por más que el País Vasco, etcétera, se quejen de centralismo, etcétera, las comunidades autónomas españolas y en concreto el País Vasco, por el peculiar sistema de financiación foral que tiene, son las entidades infraestatales que gozan de un nivel de competencia, de un techo competencial, de unas posibilidades de financiación mayores del mundo. O sea, más que un alemán o austriaco, es imposible, y eso conviene no engañar, de que cualquier reforma o terminar la Constitución no va a suponer un aumento de las competencias de las comunidades autónomas, porque eso es sencillamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que se les puede ofrecer? Pero por eso, si no van a dar usted más competencia, seguridad jurídica, más seguridad cuando vayan a ejercerla, porque el problema que tenemos es que hay un caos que no sabemos verdaderamente quién es el competente para hacer cada cosa. Hay unas duplicidades constantes y entonces una gran inseguridad y una gran conflictividad que pesa sobre el Tribunal Constitucional, que a golpe de sentencia tiene que ir, vimos en un estado, como dice el profesor Aragón, jurisdiccional autonómico, porque se ha hecho a golpe de sentencia. A falta de acuerdo entre los partidos se ha hecho a golpe de sentencia y eso pues genera una cierta inseguridad. A las formaciones nacionalistas también les interesa que su autogobierno, el nivel de competencias que tiene, pues puedan ejercerlo con la máxima seguridad. Y eso pasa por racionalizar y estabilizar en el texto constitucional el reparto de competencias. Esa es la clave de cómo terminar la Constitución. Tú comentabas... Y sobre la base de un reparto de competencias claro y preciso, mejorar y perfeccionar los mecanismos de cooperación. No se trata de tener más competencias, sino ejercer mejor, y a veces hay que ejercerlas en común con los demás. Sí, yo a eso añadiría un elemento intangible o inmaterial, que es la lealtad que se merece cualquier texto jurídico y especialmente la Constitución. Claro. A mí me produce escándalo. Todos los que hemos estudiado leyes hemos visto en el detalle que tanto el derecho canónico como el derecho civil se ocupaban de que cuando uno en la institución del matrimonio mostraba su voluntad, declaraba su voluntad diciendo sí, acepto, era libre por todos los conceptos, no tenía miedo, no tenía ningún vicio su voluntad y por otro lado era claro. Por el contrario, en el derecho constitucional hemos visto que jura usted a un señor al que se le va a pagar un sustancioso sueldo, jura usted defender el ordenamiento constitucional y tal, y dice juro por la República de Cataluña. Oiga, no sabe lo que se lo agradezco, pero usted no cobra el sueldo nunca. Porque no es solo que las comunidades estén chantajeando al Estado, es que el Estado lo paga todo. Es decir, el Estado, estamos jugando una especie del tonto del bote, del tonto del pueblo, del que se ríe todos los demás. Oiga, pero usted dice que por la República Catalana no sabe lo que me gusta, pero usted no toma posesión. ¿Y esto por qué? Porque lo digo en una modificación del reglamento del Congreso o del reglamento del Senado. Y para esto no necesito a los nacionalistas. Yo digo que usted, si de buena fe va a defender el ordenamiento jurídico, se puede sentar en esta silla que pagan todos los españoles. Si usted no tiene buena fe, como está declarando con esa admonición de la República, pues usted no cobra el dinero ni se sienta ahí. Y vendrá el siguiente y verá usted como el siguiente de la lista ya no dice por la República Catalana. Sí, eso sería una buena alternativa, Javier.
Sí, totalmente de acuerdo. Ningún sistema de descentralización puede funcionar sin el principio de lealtad, lealtad federal, sin solidaridad. Y eso es lo que has comentado, Eduardo. Es muy, muy descorazonador ver cómo se ha devaluado, digamos, el juramento por una inicial sentencia del Tribunal Constitucional, que dijo que se podía decir por imperativo legal, no dijo otra cosa. No dijo otra cosa. Se pudiera decir todas las barbaridades que se están diciendo ahora. Claro, y no se dan cuenta que estas personas, digamos, con esos juramentos o promesas estrambóticos, en realidad se están deslegitimando. Claro. Porque la lealtad no quiere decir que estén de acuerdo con todos los artículos de la Constitución, sino que, pues, efectivamente, si algunos quieren cambiarlos, los pueden cambiar por el procedimiento. Pero la lealtad y el juramento prestado sin ningún tipo de reservas, lo que quiere decir simplemente es que aceptan las reglas del juego. Claro. Las reglas del juego. Y si no aceptan las reglas del juego, se están deslegitimando porque ya no podemos confiar en ellos. Entonces queda roto el vínculo de confianza, que es el que les legitima. Claro. Con lo cual, con esos juramentos se autodestruyen, porque destruyen el fundamento de su legitimidad, que es la capacidad de generar confianza en el ciudadano. Nosotros no podemos confiar en esa gente, si no acatan las reglas del juego. La llamada Escuela Española del Derecho Natural, básicamente en Salamanca, en el siglo XVII, legitimaba hasta el regicidio. Es decir, cuando alguien legalmente es investido de una potestad, pero luego hacía mal uso de ella, los padres, el padre Vitoria, el padre Suárez, lo que decían es que estaba legitimado el regicidio. Yo no llego a tanto, pero llego a decir, oiga, mire usted, nos han dicho toda la vida que en democracia las formas son indispensables, son extraordinariamente importantes. Si usted, que tiene legalmente el poder que se le ha dado por parte de la nación, lo usa mal, usted está no ilegalizado, está deslegitimado. En derecho estudiamos que la legitimidad es muchísimo más importante que la legalidad. La legalidad es muy importante, el Estado de Derecho es respetar la legalidad. Pero si el régimen no es justo porque no utiliza las potestades en beneficio del común, en beneficio del conjunto de los ciudadanos, se deslegitima. Lo que estaba explicando Javier es cómo en el mismo momento del juramento, no lo pueden hacer antes, pero en la primera ocasión que pueden, ellos manifiestan su deslealtad, con lo cual quedan deslegitimados. Esto no le hemos dado importancia, pero si para algo sirviera un acuerdo PP-PSOE, es para decir, oiga, cuando usted dice que sí, no está diciendo que no por dentro. Si usted dice que no por dentro, dice que no por fuera, y usted no toma posesión. Eso es lo que yo creo que le faltaría a esos complementos de terminar la Constitución. Ojalá esto fuera posible, Javier. Oye, Javier, muy brevemente, porque tenemos que terminar, pero antes has pasado por encima de ese artículo de Urkullu en El País. Y sí me gustaría un comentario tuyo, ¿no?, respecto a la propuesta que hace Urkullu, ¿no? Básicamente la propuesta es sustituir el Estado constitucional por una confederación de Estados. Una confederación en que habría 3 comunidades nacionales o 4, País Vasco, Navarra, Cataluña, Galicia, que esas se tendrían derecho a decidir, serían prácticamente soberanas, que se relacionarían en pie de igualdad con lo que quedara de España. Entonces eso sería una confederación, una organización internacional. Y eso es absolutamente inviable porque para que la descentralización funcione tiene que haber lealtad e igualdad. Y esto es profundizar en las desigualdades. Ya hay una desigualdad que es la financiación foral. Claro. Más desigualdades no las va a aceptar. Y el asunto quedó resuelto en el año 80, Andalucía va a venir después. Lo demás, eso de que haya comunidades de primera y de segunda, pues no tiene cabida. Y más aún que se relacionen en términos de bilateralidad, que es como una confederación. O sea, lo contrario de lo que estamos diciendo de lealtad, multilateralidad, sino relaciones de tú a tú. O sea, eso es inviable, pero es lo que llevan diciendo siempre, ¿eh? O sea, tomar el concierto, su sistema de financiación, que verdaderamente es bilateral porque lo reconoció la Constitución, pero decir, como modelo, igual que de financiación hablamos de tú a tú, para todo lo demás. Es proyectar la bilateralidad del concierto a todos los ámbitos políticos. Eso es inconstitucional. No cabe ni reformar la Constitución, pero es que lo curioso de la propuesta de Urkullu es que decía, y eso no, sin reformar la Constitución, simplemente la reinterpretamos. Solo reinterpretamos. Es absurdo porque ¿quién la reinterpreta? Una convención
No sé si son 2 gobiernos, 2 parlamentos, y cómo van a imponer esa reinterpretación sobre la Constitución. Eso es contrario al Estado de Derecho y a la técnica jurídica más elemental. Totalmente. Pues Javier Tajadura, yo confío de verdad en que, lo comentábamos fuera de micrófono Eduardo y yo, de que al final es impere el sentido común y esto no llegue más lejos, ¿no? Porque la verdad es que la situación, a mí desde luego, desde esa comparecencia de Puigdemont de la semana pasada, estoy en... Es que se me llevan los demonios, o sea, es que no sé cómo... Estoy muy preocupado. Luego hay una cuestión, un señor, Urkullu, Puigdemont... No pueden ir contra toda una nación de casi 50 millones. Contra el 94, un 6% no puede ir contra el 94%, es que eso es la parte que... No va a ganar en algún sitio, eso se rompe. ¿no? Se tiene que romper, efectivamente. Pues confío en que así sea. Javier Tajadura, Eduardo, muchas gracias por habernos atendido. Eduardo, la semana que viene. Adiós, Javier, y gracias. Hasta la semana que viene, Federico. Un placer, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo fuerte a todos. Adiós.